¿Cómo estáis, muchacha? Bien, ¿y tú, muchacho? Bien, súper bien, con mucha energía hoy en día. Estamos ¿Me súper bien escucháis bien? acá. Te escucho súper, súper bien. No tenemos Ya. ningún problema de audio. Eso es bueno porque después esto va a YouTube, entonces la idea es que se escuche bien. Porque después podemos sacar algún contenido de acá mismo, algo interesante, para Así esta es. misma plataforma. Así lo hago yo con la gente que viene a visitarnos hoy día. ¿Cómo estáis, muchacha? Sí. ¿Con energía? ¿Cómo estuvo tu día? Pero, ¿Full? por supuesto, bien, bien. Estoy trabajando presencial ahora. Estuve un tiempo con teletrabajo, así que ahora estoy Ya. presencial, pero bien, con energía, bien. Así que feliz y feliz de esta invitación. Así que muchas gracias. Estamos Bien. inaugurando el late del muchacho, así que, eso- Eh, así que feliz de estar aquí contigo. sí, este es un nuevo formato que en realidad es un tipo live, pero late porque una, que es tarde, y también para conocer un poco más a personas del ambiente low carb keto. Esto se dio un poco porque como estuvimos en el seminario de Keto Santiago, nos conocimos en persona, tuvimos mucha buena onda, buena energía. Nos conocíamos hace rato solamente por redes sociales y fue lindo conocernos en persona y fue muy entretenido. Entonces de ahí nace esta idea como para ir conociendo a gente de este mismo ámbito, para que conozcan un poco más a fondo cómo es su vida, cómo te ti con este tipo de alimentación. Tú trabajas con la alimentación low carb keto para tus clientes o pacientes en realidad. Entonces Ujú. acá la gente, la muchachada te va a empezar a conocer un poco más y vamos a hacer unas preguntitas más que nada, pero para comenzar, las personas que a lo mejor no te conocen mucho, personas que están llegando nuevas a Instagram o a este estilo de alimentación. Cuéntanos un poco más de ti. ¿A qué te estás dedicando hoy en día? Tú me dices que estás trabajando ya presencial, ¿estás trabajando de forma particular o estás en alguna clínica, en alguna fundación? Cuéntanos un poquito más de ti. ¿Quién es Y Maren bueno, Gasaway? sí. Bueno, saludo a toda la muchachada, a todos los que se están conectando. Son Eh, hartos. sí, Sí, así son que muchos. en este late, saludo a todos. Bueno, yo soy Maren Gasagüe, soy nutricionista de profesión y nutricionista keto hace ya casi 6 años, o low carb en el fondo, el apellido que me pongas. Eh, Así que llevo ya harto tiempo con esta alimentación. Hoy día, como tú me preguntabas por el hoy día estoy trabajando independiente, estoy en la plataforma Encuadrado, así que ahí pueden, Ya. digamos, en mi bio está la información para poder agendar. Y de todas maneras, igual tengo un círculo súper cercano. Yo trabajé durante 3 años o más en el Centro Método GRES. Entonces, en el fondo, ahí yo me hice muy cercana a las nutricionistas, a las terapeutas, y hoy día en el fondo con parte de ese team también trabajamos, pero cada una independiente todavía, pero igual hay una conexión entre nosotras. Muy Sí, bien. O sea, ahora estás trabajando independiente en el sí, cuadrado, solamente sí. ahí te podemos encontrar. Recuerden, Sí. pueden y dirigirse a la bio de la Marina y pueden tomar las horitas directamente en el link. Oye, ¿y tú estuviste con Pedro Grés trabajando? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Como más de 3 años, es que yo partí, o sea, fui como la iniciadora, bueno, obviamente él, su idea y todo, pero la iniciadora del centro Método GRES. Él siempre tenía como esta idea de hacer un centro y, y en el fondo yo me reuní una vez con él son coincidencias bonitas también que tiene la vida o Dios o como la gente lo quiera llamar, pero partió por lo mismo, o sea, yo llegué a esta alimentación por el libro Metogrés, entonces una vez en una firma de su libro, Ya. segundo libro, yo le comenté que era nutricionista, ya yo me llevaba, digamos, desenvolviendo en esta área un tiempo, lo había practicado yo, mi esposo, y tenía muy buenos resultados, entonces él me dijo, bueno, aquí está la persona que yo quería, digamos, para mi centro, y formamos el centro, funcionó presencial como 2 años hasta la pandemia, y de ahí en el fondo fue por telemedicina y online y siguió funcionando. Y ahora está, hace poquito tiempo cerró momentáneamente por otros proyectos. Y, y yo en el fondo ahí nos independizamos, como te decía, junto a mis colegas, pero yo particularmente me independicé.
pero estuve harto tiempo trabajando con él y fue muy bueno porque adquirí mucha experiencia a atender a muchos pacientes en el fondo de esta alimentación. Yo, como te decía, nutricionista convencional y nutricionista keto, entonces en el fondo fue muy rico llenarse de muchas experiencias, o sea, muchos pacientes, muchos testimonios y que me hacen poner cada vez, digamos, más firme mi decisión de mi apellido. Por eso digo, no soy nutricionista convencional, sino que tengo un apellido. Yo lo pongo en mi Instagram como alimentación baja en carbohidratos, porque de ahí en el fondo pueden nacer, digamos, las distintas aristas. Sí, oye, y tú, bueno, en el tiempo hace 3 años, más o menos, o sea, tuviste 3 años con Pedro Gré, pero antes de eso, tú partiste, ¿en qué momento más o menos esto te empezó a gatillar, decir, oye, esta alimentación es Sí, distinta a lo que te enseñan a ti en la universidad prácticamente, porque en la universidad totalmente es distinto, sí. muy distinto. ¿En Sí, qué no sé minutos cómo fue será eso? ahora actualmente, pero en sus tiempos nada. Y cuando yo empecé a escuchar estas ideas, lo que pasa es que yo empecé a escuchar estas ideas de primos que leían este libro, gente que estaba haciendo la alimentación. Yo trabajaba en un consultorio, a mí me encanta la atención primaria, entonces yo me titulé, trabajé casi 5 años en un consultorio en La Granja, en el CEFAM, y ahí empezaba a escuchar pacientes que de repente llegaban y me decían, no, es que usted no ha visto a Pedro Gracia en la tele, no, es que usted no ha visto. Y a mí me hacía ruido en el fondo como esta alimentación, pero mi primera reacción era, no, él es un chanta, esto está mal, por favor, no le hagan caso, etcétera, etcétera. Bueno, y en un viaje que hice al sur, llegué a donde mi familia, yo soy del sur, y estaban realizando esta alimentación. Me decía, ay, la Mare nos va a retar porque estamos comiendo chicharrones, etcétera. En el sur hay más de eso, tú sabes, hay asado cordero, hay otras cosas. Y entonces yo me vine de ese viaje con el ruido, porque siempre yo he pensado, o siempre que es lo que he querido transmitir a los profesionales de salud, que primero hay que leer o hay que investigar un poquito y después en el fondo uno con fundamentos puede debatir o puedes alegar, etcétera, pero por sobre todo si le está haciendo efecto a las personas. Eso es lo que yo me vine con ese ruido. O sea, mi primo había bajado 10 kilos, mi prima había bajado el colesterol, o sea, en el fondo no sonaba locura en mi cabeza por lo que había estudiado en la universidad y porque esto, lo primero que uno escucha también cuando ve esta alimentación es como alta en grasas, como que todo el mundo piensa que, y las grasas, lamentablemente también hay gente que las relaciona, no sé, hasta la comida chatarra, ¿me entiendes? Entonces hay como, Mm. hay muchas dudas también. Entonces yo me vine con esta idea, bueno, lo primero que hice fue comprar el libro, ¿cierto? Y leerme el libro de los mitos me tienen gordo enfermo en ese tiempo y me hizo clic. O sea, instantáneamente me hizo mucho sentido, me hizo clic, era más que nada asociada a la biología que uno sabía, que en el fondo qué ocurría, qué pasaba cuando te hablaban de la hormona insulina, etcétera, uno lo tenía claro, pero era igual ponerte como de lleno, como dices tú, a todo, a la vereda de enfrente, a romper todos estos paradigmas, escuchar por primera vez y empezar a leer, informarme de que las grasas no son las culpables, de etcétera, de que el veneno en el fondo es blanco pero viene de otra parte. Y empecé a leer libros, de ahí mismo del libro de Pedro Gress me fui a otros libros, etcétera. Estudié como por 7 meses la alimentación antes de dedicarme, o sea, fui como muy meticulosa en el fondo, estudié bastante y, y justo, bueno, yo estaba en perfecto estado, por decirlo de alguna manera, para ponerlo en práctica en mí, porque había subido mucho de peso por una situación personal que a Mm. veces trato de compartirla con mis pacientes para que entiendan que bueno, que yo lo viví por sobre todo y que también hay situaciones emocionales que uno tiene que enfrentarse, que es súper importante también la salud integral en ese sentido, porque a veces pasan estas cosas y por más que tú te puedas alimentar bien, viene el cortisol o vienen distintas cosas que te hacen subir de peso. Entonces, yo justo estaba con mis kilitos de más, como dice la gente, y mi esposo también. Entonces dije, bueno, aquí está Adán y Eva, los tenemos que probar primero nosotros. O sea, no puedo en el fondo, todavía estaba como ese miedo de a quién atiendo primero, ¿cierto? O sea, yo ya sabía mucho, sentía que tenía conocimiento, etcétera, estudios, así que lo empecé a practicar en mí misma y en mi esposo. Partimos juntos y ahí tuve como la primera grata experiencia. O sea, en el fondo fue maravilloso este cambio de alimentación. Y pese a que al principio no reduje centímetros, no reduje kilos, y esto en el fondo lo digo para que toda la gente piensa
que todos tenemos un tiempo, hay distintos cuerpos, hay distintas, en el fondo, salud metabólica, o sea, todo en el fondo es diferente. Entonces, yo partí y me fue súper bien, o sea, los primeros meses, como te decía, pese a no tener bajada de kilos, me sentía muy bien, me sentía más desinflamada, ya no tenía jaquecas, en el fondo ya no tenía como ansiedad, me iba como desprendiendo distintas cosas, me iba sintiendo con una energía única, y iban pasando como todos esos cambios, y en mi esposo igual, aunque él se le manifestaba, los hombres tienen esa suerte de la bajada más rápido, entonces a él se le manifestaba más en kilos, que es lo que todo el mundo busca al principio, y bueno, al cabo como de cierto tiempo, yo dije, bueno, esto es. Y empecé a atender primero al conocido, al conocido. Tú sabes que el boca a boca puede mucho más de lo que puede cualquier publicidad. Entonces empecé a atender a la mamá de, al primo de, al amigo de, a la abuelita de, y sin miedo a nada. De verdad, de repente llegaba gente, y empecé a atender en mi casa, porque al Ah, principio yo trabajaba en un consultorio, comprenderá ahí la disyuntiva, o sea, de salud que tenemos, que no iba a poder hacer lo que yo creía. Entonces, tuve que renunciar. Yo renuncié éticamente al consultorio porque no podía dedicarme a eso. Ya no podía, o sea, ya algo tan fuerte en mí que no podía dedicarme, no le podía entregar más pauta a los diabéticos con carbohidratos, sentía que no podía. Yo trabajaba en el programa Salud Cardiovascular, veía todos los diabéticos, todos los hipertensos, todos los dislipidémicos, entonces ya no podía en el fondo estar ahí. Así que renuncié. Y bueno, me dediqué más de lleno y empecé a trabajar en mi casa, hice como una consultita, así que, y ahí empezaron a llegar, como te digo, primero los conocí, el amigo, la tía, la Juanita, no sé, y cuando yo con exámenes en mano empezaba a ver la remisión de la diabetes, la baja de la resistencia a la insulina impresionante, las dislipidemias, en el fondo los problemas con el colesterol, los triglicéridos, para que no me entiendan, y... y bueno, y las bajas de peso, de talla, etcétera, la recuperación del ánimo, la piel, no sé, o sea, un montón de testimonios en muy poquito tiempo. Yo decía, pero bueno, en el fondo era como magia, pero yo lo disfrutaba mucho porque yo tengo mucha vocación en el fondo por lo que hago. Me encanta esto, me encanta trabajar con la gente, siempre me gustó, por eso me fui a atención primaria también, porque pensaba que ahí iba a estar como la real necesidad hasta que descubrí mi vocación acá. Pero, y después de eso, como te digo, ya llevaba tiempo trabajando en mi casa, cuando me encontré con Pedro Gresi ya fue como algo más, en el fondo, formal, y nos juntamos, armamos el centro, que trabajaba en distintas partes, no había un centro como físico, pero trabajábamos en la clínica La Parva, después en la clínica Perdomo y en el Marriott, y ahí fuimos también formando el equipo. Piensa que llegaron más nutricionistas, teníamos terapeutas, teníamos médicos, se fue formando como el equipo del centro, y ahí ya yo me sentía más en familia, más en casa, hablábamos el mismo idioma, éramos como casi un mini consultorio, pero de esta alimentación, y seguíamos viendo testimonios, etcétera, y era muy bueno. Por eso te digo, porque mucha experiencia, gente, hay unos videos también en YouTube, personas, o sea, recuerdo casos muy puntuales que son como polémicos. Un paciente que llegó una vez de Temuco, me decía que cuando le sacaron sangre le salió blanca. Blanca porque tenía los triglicéridos en 2400. sí me Imagínate eso, acuerdo de eso, sí. 2400. Y a mí no me daba miedo y yo le decía, tienes que comer grasa, come mantequilla, palta, aceite de oliva, aceite de coco. Y yo me miraba así y yo le decía, y te juro que en un mes, no sé, bajamos, qué sé yo, a menos de 1000, a 700, por eso que está en el testimonio, y después ya a 300, entonces ya con eso, ¿qué más? Por eso hay un eslogan de mi antiguo jefe que dice, la sangre no miente, y es así. O sea, tú puedes en el fondo discutir con todo lo que tú quieras de esta alimentación, pero hazte un examen de sangre y ahí está. Ahí está. Si tienes resistencia a insulina, si tienes problemas con los triglicéridos, si tienes cualquier problema, si tienes hígado graso, si tienes algún problema metabólico, hazte un examen. Entonces ahí ya, digamos, ahí ya no hay discusión. Pero Sí. por ahí, ese más o menos ha sido como mi resumen de mi recorrido profesional. Y O hoy sea, que estoy, como digo, independiente. tú llevas ahí harto tiempo, ya hay unos 5 años o más Sí, seis con la años cumplo alimentación, seis ahora años. en enero, que es como ya prácticamente 6 años. Sí, sí, lo que pasa es que el low carb acá en Chile, o keto, se empezó a llevar hace unos 6 8 años, creo. Los Mm, primeros deben ser como de unos 10 que yo creo que la Bárbara de Keto Santiago, de Keto Club, sí. ella comenzó hace un buen rato atrás. Oye, que entrete tu historia, tenía una muy buena historia de vida de low carb, porque yo siento que cuando tú haces este switch,
ese dicho que dicen el diablo vendiendo cruces, o sea, tú no podías estar en una parte en donde tú sabías que estabas haciendo un servicio que para ti no era ético, como estabas diciendo, que prácticamente tú sabes cómo se trata al diabético en Chile o cómo se tratan las enfermedades metabólicas, que la salud pública ahí no va. Entonces, hoy en día la única forma es hacerlo de forma particular y autodidacta muchas veces, como muchos partimos. Oye, tú también anduviste en Low Carb Chile, po. Tuviste un tiempo ahí. Sí, sí, Ahí, sí. ahí, No, ahí, ahí empecé yo a conectar contigo en Low Carb Chile, pero así como muy de lejos. Porque yo estuve pegado un poco ahí me invitaron a participar y estuve también haciendo un tiempo de apoyo ahí. Me hice exámenes, como tú dices, es importante hacer siempre analíticas antes, ver que esto es real, que comer grasa nos adelgaza, como dice Mark Heyman en su sí. libro. Entonces, ahí cambiamos mucho el paradigma con este tema, pues si la información está ahí, está la ciencia está la experiencia también, y eso es importante. Oye, ¿tu Sí. vida, cómo ha cambiado tu vida, así tu vida más personal con este estilo de alimentación y tu relación hoy en día con la gente en general? Ujú. Bueno, respondiéndote un poquito antes, sí, pues yo fui como casi como de las primeras en el fondo que se pusieron este nombre y eso me trajo muchos problemas en su principio. Mm, Yo, un momento que lo pasé harto mal porque fui a unos programas en la televisión, salí, todo lo digamos, pasamos mal. sí, en programa en la radio, y fue ahí como bastante crucificada, y de ahí nace este apoyo y este cariño enorme que le tengo a algunas personas de Leucar Chile, que me preguntabas en el fondo, porque ellos me apoyaron mucho desde ese momento. Yo pertenezco hoy día todavía, pero Ya, no puedo estar tan presente porque es mi trabajo y tengo en el fondo mi tiempo dedicado a los pacientes que me van llegando, pero yo sigo ahí y conozco gente maravillosa, de verdad, así que les mando un abrazo, ellos saben que son, los quiero demasiado y siempre me apoyan, siempre están conmigo, eh, así que yo de verdad que ahí hay gente que tengo mucho cariño y que seguimos hasta el día de hoy, como te digo, en contacto, somos amigos, yo saqué muy buenas relaciones de ahí, aprendí mucho de mm, personas que saben demasiado que están ahí, así que yo muy agradecida de ahí. Y ahora, bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo ha cambiado? Yo creo que de la mejor forma, porque te decía que cuando yo estudié nutrición, bueno, siempre en los años de mi carrera me di cuenta que yo quería estar donde las papas queman, por decirlo de alguna manera, quería estar en donde se pudiese, es que suena feo como, o quizás como, no feo, pero soberbio, decir, ayudar a las personas, pero de verdad eso me llamaba. Entonces, me metí en un consultorio, por eso te digo, y ni siquiera en un consultorio, era un mm. SECOF que están en las poblaciones, es decir, como que dependen de los consultorios. Y ahí estuve y me encantaba porque la experiencia que uno va adquiriendo cuando trabaja en atención primaria es mucha. O sea, en el fondo tú no eres solo nutricionista, ¿me entiendes? Estás a cargo de muchas más cosas. Entonces te va Mm. dando como un chaleco antibalas que te prepara, digamos, como para la vida laboral y tú eres, digamos, recién titular más chica. Y yo sentía esto, entonces cuando yo descubrí esta alimentación, dije, aquí está, o sea, esta es la herramienta que yo necesitaba para poder ayudar a la gente de verdad, porque uno tiene como ese concepto de la universidad, de que algunas enfermedades son crónicas, o tiene ese concepto de que la gente tiene obesidad porque es lo que come, etcétera, entonces son esos paradigmas que uno cree. Entonces nunca te preguntas o te cuestionas si lo estás haciendo mal. Y yo esa vez me lo cuestioné. Yo esa vez en el fondo dije, bueno, aquí no está bien. Estas pautas en el fondo que yo entrego no están resultando. Y lo que yo quería era eso, o sea, que le sirviera a la gente lo que yo había estudiado, poder ayudar a las personas. Entonces, descubrir esta herramienta para mí fue lo mejor que te podría decir que me pasó en la vida, porque hasta el día de hoy lo que yo siento cuando veo los resultados en los pacientes o en las personas es único, o sea, es mi éxito absolutamente profesional, es mi alegría diaria. Siempre les digo a las personas que me están viendo, cuando terminamos la consulta, le digo, me alegraste la tarde, me alegraste el día, porque pasa eso, a mí me cambió absolutamente y hoy día yo no podría volver atrás. Créeme que a lo largo de este tiempo he tenido ofertas laborales, hasta hace una muy buena, hace muy poco, y Ya.
Y yo no puedo, o sea, mientras no tenga relación o mientras yo no pueda desenvolverme como nutricionista low carb o alimentación baja en carbohidratos, no voy a tomar ningún otro, otro trabajo, digamos, extra. O sea, este es mi camino y aquí estamos, dándole duro hace 6 años y seguimos. Y hoy día creo que también es un poco la retribución que he tenido de las personas y eso que es por lo mismo, porque he estado hace tiempo y bueno, uno nunca deja de estudiar, nunca deja de actualizarse, nunca deja de aprender de las personas. Y al final, más que tanto estudio, yo digo, de repente cuando yo peleaba con mis colegas en aquellos años, que ay, que el estudio de no sé qué, que el estudio de la fruta, que el estudio... Oye, si más que estudio, son las personas. Por eso te decía, es como la sangre no miente. Aquí ahí tienes tu verdadero estudio. O sea, yo, por ejemplo, me estudié a mí misma embarazada. Tuve mi embarazo, tuve mi lactancia, todo en esta alimentación. Entonces, ahí fue como mi momento también de decir, bueno, aquí pasa todo. Entonces, hoy día no le tengo miedo, como te digo, a recomendárselo a nadie. O sea, tú me puedes decir lo que tengas y para mí siempre va a ser el mejor estilo de vida que puedes tener. Sí, de hecho me hace mucho ruido. El viernes pasado tomé una clase de ESI de España y ¿Ya? estaban hablando de la microbiota intestinal. Entonces hablaba una nutrióloga, una endocrinóloga, era médico funcional y nutricionista. Y decían, nosotros debiéramos ver todos los pacientes. Sí, así como pacientes que tienen obviamente problemas metabólicos, enfermedades alusivas a la obesidad, incluso cosas que a veces de repente tú no pensáis y muchas veces tiene conexión con la microbiota intestinal y que hoy en día se Sin está duda. estudiando más, pero Ujú. está recién comenzando un estudio más acabado de la microbiota. Hay mucha pega en esa área, según lo que vimos en el seminario también, po. Sí, sí, sin duda, o sea, es lo mismo del cerebro, lo relacionado, digamos, con el Alzheimer, el azúcar, etcétera. Entonces, hoy día hay muchas aristas y espero que se puedan confirmar, como digo, para los profesionales de salud, para la gente, para que esperan, digamos, como te digo, estos estudios. Yo, mientras salen, me voy a seguir dedicando a esto y tratando, en el fondo, siempre de aportar. Sí, mira, voy a hacer me acordé tú que me dijiste que había mucha gente en algún momento que te atacaba por este estilo de alimentación. Debe haber sido antes de pandemia, yo creo que el Sí, 2016, 2017, 18. por ahí, Sí. yo pues, en ese tiempo empecé a indagar más, porque yo partí con ayuno Ujú. intermitente, ejercicio el plato no lo ordené después de un par de años, ¿cachai? Yo partí súper desordenado y siempre lo digo. Y yo me acuerdo que yo publicaba harto contenido de platos, cosas, ese tiempo estaba recién partiendo y me llegaban muchas nutricionistas a atacarme a mi cuenta personal. Yo no Claro. sé, yo no sé si hoy en día o se están actualizando o Instagram tiene un algoritmo súper cuadrado que no te hace nadie bullying, porque ahora a mí no me llega ninguna cosa así como de gente como Mm. a hostigar, a ser un hateo, porque cuando uno tiene cuenta un poquito ya más amplia, que tiene más conexión con la gente, empieza a llegar el hater. Y por lo menos en mi cuenta, gracias a Dios, no he llegado así como gente a hatearme por el estilo de alimentación. Me imagino que es también por los estudios que están en avance y que hoy en día ya del 2019 a la fecha hay muchos estudios marcados a dieta baja en carbohidratos que avale que son buenas para mejorar cierto índice metabólico. Porque como lo vimos en el seminario, yo no sé si qué parte más te gustó del seminario. En lo personal me gustó mucho lo que hizo el de Filugo, que hablaba Sí, acerca absolutamente. sí, po, él hablaba con la ciencia y con experiencia. Y eso Ujú. es muy gratificante porque cuando necesites debatir, porque en algún momento debatimos con la gente, Sí. nos dicen, no, pero si tú, ¿por qué comí grasa? ¿Y cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Cachai? Mm. Pero mírame, así como, mírame, cómo estoy, o sea, como grasa, como hartas proteínas, como verduras verdes, de vez en cuando yo hago cargas de carbohidratos, pero son cargas muy pequeñas de carbohidratos, ¿cachai? Y no las cantidades que uno consumía antes. ¿Qué parte del seminario a ti como que más te llamó la atención o te gustó O en sea, el de sí, Keto sí es Santiago? como, a mí me gustó todo en el fondo del seminario, pero sí es como hablando de la parte más práctica, a mí me ¿Mm? encantó la presentación de Filugo, porque siento que adquirí herramientas para poder seguir transmitiendo en el fondo, y parte también de lo que habló Carlos Jaramillo o Ignacio 40, Ah, que en el fondo igual le entregaron como herramientas relacionadas hoy día también algo que está pegando muy fuerte, que es el estrés,
Pero a mí me gustó mucho la presentación de Filugo por lo mismo, porque como dices tú, o sea, hablar de la experiencia, hablar de la ciencia es como la mezcla perfecta para yo poder en el fondo entregar la herramienta. Entonces yo creo que por ahí estuvo como buenísima la presentación. Y a pesar de que, como dices tú, yo creo que hoy día no es lo mismo decir la palabra keto como o low carb, etcétera, como hace años atrás. Por eso digo, yo creo que hoy día una nutricionista puede decir más libremente, me dedico a esto, soy keto, sin tanta persecución, pese a que yo en la última publicación que subí de la pirámide, tuve varios ahí, hay comentarios y en el fondo debates, pero eso va a seguir pasando, pero hoy día ya de verdad, y haber ido al Keto Go, como que a mí me da como mucha energía para, digamos, saber que lo que estoy haciendo está bien y encontrar familia en las redes sociales como tú o como las otras personas que tuve el agrado de conocer ese día. De verdad que para mí es como una recarga. Yo me recargo así como un celular porque siento que lo estoy haciendo bien. Entonces eso ya no me va a tirar para atrás. En su momento, como te digo, fue duro porque aparte yo publiqué mi embarazo, como te digo, salí en la televisión embarazada, entonces eso fue muy duro porque es un momento muy emocional de la mujer, entonces que te ataquen respecto a tu hijo súper libremente, porque hoy el hijo va a nacer así, allá, qué sé yo, y fue comentarios muy fuertes, pero yo sabía que lo estaba haciendo bien, lo sentía como en el corazón, por decirlo de alguna manera, y hoy día con estas cosas, con el Keto Go, con escuchar a grandes eminencias y dar también sus testimonios, o también a las personas conmigo, o sea, es maravilloso, es súper reconfortante. Y así que yo creo que me quedo con esa presentación, a pesar de que desde que partimos Mm. con Pascual, con un punche hacia arriba, una energía, pero hasta el final quedaban ganas de al tiro otro. O sea, a mí me hubiesen dicho, hay otro en un mes más, como que vamos a un mes más, porque uno sale como con esa recarga. Sí, es como una especie de recital, así como que Sí, tiene sí. mucha dopamina a tope y fue entretenido porque uno conecta con gente como nosotros, fue como que nos Sí, conociéramos de toda una vida, sí, así como, oh, ¿cómo estás? Y así como nos súper vimos. prendido. Sí, fue muy chistoso y muy entretenido el ambiente y eso era entretenido. Oye, profundizando un poco más con tu familia, tú partiste, me dijiste que con tu esposo empezaste a indagar en esto. ¿Cómo ha sido esa relación con la alimentación? Tú tienes un Un hijo, sí, hijo pequeño, de ¿qué casi edad? 3 años. 3 años. Entonces, ¿cómo ha sido ese switch con tu familia? ¿Cómo han podido sincronizar? Porque lo importante es que en las parejas se afiaten y si están los dos en eso, ya es más fácil criar un hijo low carb. Sí, sin duda. O sea, yo lo que más agradezco es haber partido, digamos, con mi esposo y que hasta el día de hoy él en el fondo me valida, por decirlo de alguna manera, y me entiende, me escucha y me apaña, por decirlo de otra. Entonces, de verdad que para mí es muy gratificante eso, porque yo he escuchado muchas personas que les pasa lo contrario, y bueno, uno también tiene que decidir, ¿no? Independiente con que estés casado, etcétera, como tu estilo de vida, pero para mí fue un factor súper importante porque me ha acompañado en todo el proceso y vamos probando cosas también en él. A mí me ha servido mucho él porque él entrena de los 13 años. Él es deportista, entonces hace mucho tiempo, entonces también ir rompiendo los mitos con él. Yo me Mm. acuerdo cuando yo recién me casé, él se llevaba 7 tuppers de comida a la pega, Sí, porque él entrenaba mucho, te fijas, él es profe de artes marciales y aparte entrena en el gimnasio, entonces él tenía un entrenamiento, digamos, alto y la costumbre del entrenamiento, o sea, tenéis que comer por lo menos tanto y tanto carbohidrato, o sea, sus platos, sus tuppers eran prácticamente el 80% arroz y pollo, porque era como, sí. y, y cereales y qué sé yo, y avena, y bueno, todo lo que quizás han escuchado. Entonces a mí me sirvió mucho ir experimentando con él, ir probando la fuerza, o sea, tú escucharas hoy día como su testimonio, y él te dice que con ayuno de 24 horas él levanta más peso que digamos que si comiera, o sea, él levanta mucho más peso. Bueno, por eso te digo, y a mí me fue sirviendo mucho porque fue pasando al principio él me decía, Sí. ¿cómo se te ocurre? O sea, yo puedo hacer esta alimentación, pero no voy a dejar de comer, no sé, 5 veces, o sea, es como ya era como de una a la otra. Y no, yo soy súper enemiga de los suplementos, de todas esas cosas, entonces trataba que fuese solo con la alimentación. Y cuando partimos me acuerdo que su desayuno eran 13 huevos, no 3, 13. 13. Sí. Entonces, y más encima le ponía a veces otros ingredientes, pero comía 13 huevos. Y Mm. nosotros comprábamos 180 huevos y éramos 2 personas, que todavía no llegaba mi hijo. Y era muy chistosa, pero así yo fui probando y adquiriendo también la experiencia en el deporte.
que todavía también no había mucho estudio, muchas cosas, pero él se iba prestando, por decirlo de alguna manera, para este experimento, como digo, y come una vez al día, 2 veces al día, o sea, ya prácticamente su alimentación se radicó y hoy día tiene más fuerza, jamás perdió musculatura, para la gente que tanto pregunta, nunca, de hecho, por eso te digo, yo creo que si él te resumiera en una palabra, a los que entrenan, les diría eso, no se pierde la musculatura, al contrario, y la fuerza, en el fondo, alguien que levanta pesa, o etcétera. Eh, Así que eso fue muy bueno, estar hasta el día de hoy, como digo, juntos. Nunca ha pasado eso. Y nuestro hijo, por lo mismo, nació, digamos, en este círculo y fue aprobado así. O sea, me refiero, yo le decía a mi esposo, le vamos a empezar a dar huevo, etcétera, todos los alimentos que eran totalmente distintos. Yo trabajaba también en el consultorio, como te decía, en el consultorio nunca hay pediatra, entonces el rol de los pediatras de la alimentación lo hacemos prácticamente las Mm. nutricionistas. Nosotros hacemos la pauta de alimentación complementaria que parte a los 6 meses, etcétera, etcétera. Y, y en el fondo así partió, o sea, yo lo tuve que hacer acá en mi casa y totalmente distinto a lo que había practicado durante mucho tiempo. Y fue genial, o sea, bueno, con lactancia materna, por supuesto, cuando se pueda, porque entiendo que hay casos excepcionales, pero para mí es lo mejor. Así que la peleé ahí también con la lactancia materna y mi lactancia materna era full ceto. Yo me medía la cetona en lactancia materna y tenía 5,7, por ejemplo, a Mm. veces, que era Bien. impresionante. Entonces, eso, bueno, fue nutriendo a mi hijo. Hoy día es un niño sano absolutamente, muy inteligente, muy extrovertido. Y los tres llevamos este tipo de alimentación, pese a que yo entiendo cuando me dicen como niño, yo entiendo eso. Y por supuesto, hay momentos en que tú puedes ir a ver a la abuelita, puedes tener el cumpleaños de, puedes tener, etcétera, pero son momentos. Y eso es lo que en el fondo nosotros también debiésemos replicar como adultos. No la costumbre de diariamente, te fijas, o sea, uno se puede ir acomodando poquito. Yo, por ejemplo, cuando mi hijo entró al jardín, que fue como un mes, la tía me decía, no, es que aquí hay una colación a las 10, las famosas colaciones. Entonces Sí. yo al final a mi hijo no le daba desayuno, porque yo le daba desayuno, mi hijo tiene solamente 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena. Entonces trato de no esas famosas colaciones. Entonces al final le quité el desayuno para que cuando él fuera al jardín y la colación era a las 9:30, porque apenas cuando llegan los niños fuese su Mm. desayuno, se lo mandaba yo. Entonces uno también se va acomodando en esta cultura que de verdad hoy día cuesta demasiado, sobre todo con los niños. O sea, yo creo que hay ahí como otro tema aparte, pero cuesta mucho para uno que es adulto, yo creo que cuesta más para los niños, por todo la visual, por todo en el fondo los mitos todavía que hay con la comida, los premios asociados a la comida. Yo creo que todavía hay como harta pelea ahí en el fondo de la alimentación saludable en los niños. Pero por lo menos estar hoy día en mi familia a mí me reconforta harto, pese a que tengo como igual familia cercana que no lleva la alimentación, pero bueno, ya pasará. A todos yo creo que no nos pasa eso. Como dicen, a veces dicen casa herrera, cuchillo y palo, pero yo creo que a todos nos pasa, que cuesta ahí el convencimiento o no sé si convencimiento, pero que tu misma familia lo haga pensando quizás en su salud, no solamente, porque también hay gente que ve solamente esto como bajar de peso. Y ahí es donde yo me desmarco porque no es eso. Entonces es como una vida saludable. Y esa es la que yo quiero seguir con mi marido. O sea, yo le digo, imagínate poder estar saludables para nuestro hijo, independiente que hoy día estemos sanas, que quizás seamos más jóvenes y la gente dice, ay, pero son jóvenes. Pero no, pues si hoy día uno construye la salud del futuro. Sí, pues es hoy día cuando tomamos las decisiones para nuestra vejez, y eso es lo que a veces la gente no concientiza, que esta alimentación es una alimentación que le va a ayudar para sobrellevar después un envejecimiento más largo, con más energía, con masa muscular, que eso es lo que uno va Así es. perdiendo con el tiempo. La Mimi dice que van a hacer una minuta vegana a los niños. O Ajá, sea, es que por eso, o sea, hoy día se están aprobando cosas en el fondo, eh, que ya para mí son como absurdas, pero bueno, uno en el fondo para no descalificar, pero en los niños se aprueba eso y no un low carb, por ejemplo. Entonces, esta pelea que hay también
y sin pensar en las personas, pero digo, sin pensar en los niños. Yo tengo hoy día atención con muchos niños y los cambios son impresionantes, son en corto tiempo, son maravillosos. O sea, escuchar a mamás que me dicen, mi hijo está con energía, mi hijo no duerme siesta, mi hijo no sé, qué sé yo, y bueno, ver las fotos de los antes y después, etcétera, etcétera, y mejora la resistencia a la insulina, los hígados grasos, o sea, me ha llegado mucho, mucho, mucho niño hoy día que tiene esas dos condiciones, hígado graso, resistencia a la insulina. Estamos hablando de 9, 10, 11, 12 años. Entonces, ¿qué queda para los 50 con esta alimentación? Entonces, de repente, por eso, o sea, hoy día se están aprobando quizás más normativas o más cosas, pero bueno, si estaremos lejos, por lo menos por acá seguimos avanzando y hay gente aquí actualizada también que estaremos ahí dispuesta a ayudar por otro lado. Yo siempre digo a la gente, si esto no te da resultados, si ya lo has probado, si ya lo has experimentado, si no mejora, busca alguna otra opción. Sí, lo que pasa es que, mira, tengo dos cosas en mente. Una, lo que pasa con este tipo de alimentaciones veganas o más Mm, enfocadas a lo que es grano, es más rentable, pero más rentable para una economía de un país, pero al corto plazo. Pero la claro, alimentación low carb es más rentable, yo creo, para un tema más de salud y a largo plazo, ¿me entiendes? claro. Entonces, en los países hoy en día se está haciendo estos cambios, hay políticas públicas, tú sabes que hay muchos intereses comerciales. Me acuerdo de Nutriyermo, del seminario que Ujú, habían hecho anteriormente sí, con Full Músculo, que habló mucho de ese tema en el comienzo, sí. de que él trabajaba en la parte de la política y pasó algo parecido a lo que te pasó a ti, que no Mm, pudo ver tanta temas controversia en la parte financiera, había mucha gente metida del ámbito mm. de la industria alimentaria en el gobierno, entonces por ende había mucho conflicto de interés y obviamente eso al final el que sale trasquilado somos nosotros, la población Sí, la que empezamos a sufrir. sí. Oye, sí, es súper compleja esa parte. Oye, tengo una pregunta, no es la pregunta secreta del muchacho, porque esa la tengo guardada. Ya. ¿Cuál, cuál es tu plato preferido hoy, como Marian Low Carb Keto, y por qué? Tu plato preferido, el que te comería, uno siempre tiene como el plato que comería todos los días lo Sí, mismo. sí. ¿Cuál sería? Yo, mira, más que un plato, yo creo que comería todos los días carne. Y eso en el fondo es como, lo pueden dar, digamos, testimonio mi familia y todo, porque yo soy muy carnívora. O sea, yo feliz si prendo la parrilla, feliz si como todos los días carne, feliz. O sea, lo que viene no me importa tanto, pero soy muy carnívora y más de la carne roja. Bueno, me gusta mucho también la malaya, me encanta la malaya, Mm, podría decir que es como mi plato espectacular. favorito también. Y de eso como más soy fans. Aparte de los otros platos, yo cuando partí esta alimentación, y siempre también le recomiendo a la gente el compromiso con uno. Yo me preparaba muchas cosas y quizás no tenía el mismo tiempo que hoy día no tiene la gente, pero lo hacía para mí. Entonces hacía los famosos tallarines, sopa italiana, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hoy me quedo con la carne, o sea, donde sea, en una parrillada, carne a la olla, carne mechada, bistec, un cordero, como en todos sus formatos, yo soy ahí amante full de eso, así que ese yo creo que sería como mi plato. Si tú me dices, de hecho, a veces hasta con mi esposo le escribo WhatsApp y le digo, hoy día no tenemos almuerzo, hagamos una malaya, es como, pero perfecta, ¿te fijas? Y después ya viene, que es lo que yo trato de transmitir a la gente, el acompañamiento. Pero uno tiene que pensar, digamos, como en lo principal. Así que va por ahí, yo creo. Ese es como mi plato favorito. Mira, qué entrete. Es No, que es aparte que las soy del carnes, sur, po, lo que te decía, o sea, sí, po. yo crecí con los asados y los asados, nosotros cuando llegamos a Santiago decíamos los asados sureños, porque nosotros crecimos con el asado al Sí, palo, po. y aquí en el fondo el asado parrilla y muy pocas veces hasta carbón. Entonces nosotros crecimos con el asado al palo y es maravilloso. O sea, hoy día cuando voy, lo que más le pido a mi familia es un asadito al palo, por favor. No, y con leña, po. No con carbón, Sí, con leña no, ya. con leña. Claro, Sí. sí. Ya, mira, ahora viene la pregunta secreta del muchacho. Ah, Eso no va en la pauta, eso no va en la pauta, para que la muchacha sepa, hay cosas aquí que el muchacho se mantiene en secreto. eso. ¿Cuál en tu vida en general, ya sea universitaria, de trabajo, etcétera, etcétera, qué momento de tu vida ha sido el más vergonzoso? Cuéntame un Ya. poco y donde ahí te pusiste de todos colores. ¿En qué momento en tu vida fue ese momento en que
no hay a dónde meterte. ¡Ay, qué vergüenza! Pero yo creo que he pasado varias vergüenzas, pero así como que ahora hablando yo creo que de lo mismo. Bueno, pero es que eso no es, o sea, me dio vergüenza porque me puse todos colores, pero quizás es como más, no, no es tan vergonzoso. A ver, déjame pensar un poco, ya que esto no está pauteado, déjame pensar qué me puede dar vergüenza. Oye, Eh, mientras tanto, las preguntas sí, pueden ir haciéndolas en la cajita ahí. Si tienen algunas consultas, dudas, nos pueden ir haciendo y vamos a responder después. Mientras la Maren se acuerda de su momento más vergonzoso de la vida. sí. Mira, yo creo que mi vergüenza tiene, es que, aunque tú no lo creas, yo, bueno, cuando digo esto, todo el mundo me dice, ¿de a dónde? Porque soy un poco tímida en el sentido frente a las redes. ¿Ah? No, no, no en mi vida, de verdad que me da vergüenza, me daba mucha, ahora en el fondo tú verás que me estoy mostrando más, pero cuando Uno yo partí, se va sí, soltando con el vas tiempo. teniendo experiencia y todo, pero a mí me da mucha vergüenza esto como de frente a las cámaras, frente a las cosas. Y una vez me pasó que fue como entre vergüenza y triste, pero subí a dar un discurso, que fue en mi universidad, estaba dando un discurso en la ceremonia de titulación, en el fondo. Y me tropecé y resulta que más encima, en vez de como ayudarme, me pifiaron. Y fue horrible, porque yo Oye, era no. como, uno siente risas y apoyo. No, a mí me pifiaron, me pifiaron. Yo creo que eso fue como ahí la anécdota que no se olvida en el fondo de la universidad y de esta vergüenza que hay como frente a exponerte a las cámaras y todo, que a mí me pasa todavía. Hay como siempre un dejo de vergüenza. Hay un pequeño trauma a trabajar ahí, muchacha. Sí, 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 no, ahí me cuesta un poquito, pero ahora le he agarrado el gusto. Antes me pasaba que no, no me gustaba mucho, hoy día en el fondo me gusta esto porque también lo he hecho en el fondo para enseñar o para transmitir. Entonces eso también me hace como segura y pese como la vergüenza que ya se puede ir, pero es como hablar de eso. O sea, mis redes sociales están netamente hoy día para Para informar, informar y educar, que es lo que importa mucho educar, hoy en día. claro. Entonces eso también me ha hecho como que le agarre el gustito y que vaya, de hecho mi mismo hijo me dice, mamá, ¿vas a trabajar? Porque ahora yo me estaba poniendo el... Entonces digo, sí, hijo, ahí Ah, va, tío", porque él ya también va creciendo con esto de su mamá en el fondo, con esto trabajo, con los pacientes, con todas las cosas. Que yo sí, creo hoy en que... día esto traspasa fronteras, o sea, estamos conectándonos, tenemos esta energía, Sí, es digital obviamente, pero ya hemos tenido casi 40 sí. visualizaciones durante toda la transmisión, en algún momento, después estaba andando en pantalla eso cuando sale toda la gente, yo creo que Eso. sobrepasamos las 100. De todas Gente que maneras. entra, sí, 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 es súper bueno hacer esta conexión porque, como te digo, uno de cierta forma empieza a ayudar a otros y puede ser fuente de inspiración, que es lo que me pasó a mí hace poco tiempo, que una cuenta de otra persona me empezó a repostear algunas cosas y fue como, ah, ya, dije, estoy haciendo las cosas bien, entonces pues estoy inspirando a gente que quiera cambiar su estilo de alimentación. Oye, esta no está en la pauta, pero es algo como para la gente un poco de qué consejo le darías tú como el primer consejo para hacer ese cambio de estilo de alimentación. Como, ¿qué es lo primero que tienes que partir? ¿En qué área enfocarte más? ¿O con qué partir? Más o menos. Sí. O sea, bueno, como te decía, en el fondo me encantaría que todo el mundo pudiese hacer una salud integral, en el fondo tanto tomarse exámenes, pasar por alguna terapia, en el fondo y hacer un cambio de alimentación. Y eso solamente lo he aprendido informándome que el azúcar es una adicción. Entonces también cuando uno sale de una adicción no es fácil. Y yo también lo viví y lo he vivido durante estos 6 años. No es fácil. Entonces de verdad que si uno puede tener más herramientas que te ayuden en este cambio de alimentación para poder hacerlo, eh, digamos, con adherencia en el tiempo, porque hay mucha gente que también lo ha hecho momentáneo. Es como, ya lo hice, bajé peso, ya, etcétera. Pero si estamos hablando como la parte nutricional, yo siempre doy como unas pequeñas reglas que se llaman como reglas, pero los primeros consejos. Y para mí el primero es comer cuando uno tiene hambre. O sea,
Cuando tú disminuyes los carbohidratos en el fondo, empiezas a activar hormonas, ¿cierto? De la saciedad, del hambre, etcétera. Entonces, yo siempre mi consejo es eso, empezar a aprender a comer escuchando cuando tienes hambre. Porque nosotros hoy día comemos, y creo que pasa mucho, por social, por horario, por lo que sea, pero yo creo que por hambre nadie, porque nadie puede decirte que tiene hambre 10 veces en el día, y hay gente que come 10 veces en el día, o sea, la famosa 4 comidas más 3 colaciones, o sea, en el fondo nadie tiene hambre real. Por eso digo, cuando tú disminuyes la cantidad de carbohidratos, de azúcar, etcétera, empiezas a tener hambre real. Y ahí es como el primer consejo que yo doy para aprender a comer, porque el primer tiempo uno tiene que aprender a comer, lo que hemos pasado por todo, y cuando tienes hambre. Y siempre digo, siéntate frente a tu plato, míralo, o si estás pensando en comida, ¿tienes realmente hambre? Y si no, no comas. Eso es Muy como buena. un consejo que siempre le hablo a todas las personas, de comer cuando tengas hambre. Esa es como la clave de todo, y eso también te acompaña siempre. O sea, es algo que tú aprendes al principio, pero después, aunque lleves 6 años, pues digo, aunque tú ya lleves mucho tiempo, tú hoy día comes, yo creo, almuerzas a distintos horarios, porque seguramente almuerzas cuando tienes hambre. No como muchas familias aquí que pasa que es como, está listo el almuerzo a las 2, todos almorzando. No sé si tenían hambre o no tenían hambre, hay que almorzar, ¿te fijas? Y Sí. entonces yo creo que no, si me acompaña, como digo, hasta el día de hoy. Yo puedo estar en mi casa a las 5 de la tarde, si no tengo hambre no como, y si tengo hambre como, o sea, siempre te va a acompañar. Entonces aprenderlo al principio es súper bueno porque es algo que no cambia, a pesar de que tú vayas cambiando en la alimentación. Sí, mira, aquí una preguntita. Yo creo que la ves tú, dice Daniela Marjoris, ¿cómo llevar Sí. la alimentación y la hidratación en lactancia? Ujú. Bueno, si es que ya estás con esta alimentación es mucho más fácil en el fondo, porque es lo que me pasó a mí. Yo, de hecho, hasta previo embarazo ya estaba con esta alimentación. Entonces, mi experiencia es de una alimentación ya por años, que fue muy fácil. Hoy día iniciar una alimentación embarazada o iniciar la lactancia, en el fondo hay que tener más cuidado con algunos nutrientes esenciales, con la hidratación, o sea, el problema de la hidratación es que hoy día todas las aguas también de Chile no tienen sodio, o sea, prácticamente la hidratación es muy mala, o sea, yo me hidrato para deshidratarme, porque si tomo 3 litros de agua me lo voy a pasar en el baño. Sí. Entonces tengo que también preocuparme de eso, que el agua vaya con minerales o con electrolitos o con sodio, porque es súper importante para la hidratación. Y en la lactancia se puede, o sea, absolutamente hay que ver caso a caso, pero sin duda es la mejor alimentación, tanto para ti como para tu bebé en el fondo en lactancia. Así que, pero cómo iniciarla se puede, solamente que hay que ir evaluando, como digo, caso a caso, por el momento que está la mujer de vulnerabilidad hormonal también. Entonces hay que ver, se puede comenzar con un low carb, se puede llevar a keto, se puede comenzar con keto, porque toda persona, y ahí es lo que yo también aprendí a lo largo de mi carrera, de verdad que cada persona es única. Entonces, y no fue así, o sea, yo trabajé en un consultorio, como te decía, y las pautas eran establecidas. De verdad que cuando tiran talla a las nutricionistas que le cambian solo el nombre o con suerte una caloría más y una menos, porque nosotras somos como éramos, yo por lo menos calculadora de las calorías, pero era para todos iguales, o sea, cambiaba muy poco. Entonces yo hoy día me doy cuenta que cada persona es distinta porque hay que ver qué condición metabólicas tiene, qué etcétera. O sea, todo es un mundo. Y también por lo mismo en los resultados van variando y también ahí está mi consejo como que va por el otro lado de no la nutrición, sino el no te compares. Por favor, no te compares porque eso está, cada persona tiene su proceso a su tiempo, a su ritmo, pero de que lo vas a lograr, lo vas a lograr. Y eso siempre también transmito. Aquí se logra sí o sí, te demores 4 meses, 1 año, 2 años, o sea, lo vas a lograr. Mira, aquí tengo otra para la ansiedad. ¿Qué es lo mejor? Bueno, hay el tema de la ansiedad, por eso digo, también pasa por dos factores súper potentes. O sea, un tema en el fondo que se da por el lado emocional, porque yo también he tenido ansiedad emocional, por eso te decía, estas subidas de peso, etcétera, tienden a ser por una parte emocional. Y por el otro lado también de la alimentación, mientras yo mantenga activa la adicción y activo los carbohidratos y activo el azúcar, o sea, todo el cuerpo, todo el rato mi cuerpo me va a pedir más, entonces por ende la ansiedad no se me va a disminuir y yo no voy a saber si estoy comiendo por hambre o por ansiedad. Pero como un consejo que también puedo dar,
que cuando el cuerpo te pida azúcar o te pida carbohidrato, etcétera, dale grasa. De verdad es como le vas a ir enseñando, el cuerpo tiene que ir aprendiendo. Entonces, cuando te dé ansiedad, dale grasa, un trozo de queso, aceitunas, etcétera, y tu cuerpo va a ir aprendiendo y va a ir disminuyendo la ansiedad. También mientras más quieto, de repente estricto que tú puedas hacer en tu alimentación, menos ansiedad vas a tener sin duda. Por eso te decía. Mm. Entonces, eso, y también, bueno, hay manejos para la ansiedad, que a mí no me gusta hablar mucho de esto porque la gente ya se lo ha tomado como cambiamos una adicción por otra. Cuando uno dice hace un postre keto, de repente hay gente que es como, ya, cambiamos una adicción por otra, era adicta a esto, pero ahora soy adicta a los postres keto, que no son parte de una alimentación real, pero sí yo los puedo utilizar y yo lo hice en su momento. O sea, yo tenía un amigo que hasta me molestaba, me decía, vamos a la casa de la Mare y hay postre siempre. O sea, después de la comida yo preparaba un mousse o preparaba algo porque me encantaba, era como parte de, hoy día cada vez menos parte, pero también sirve para la ansiedad. A mí me sirvió mucho en sus momentos que me da ansiedad y trataba siempre de hacer cosas que no llevasen tanta harina o tantas cosas inflamatorias. No sé, cocadas, por ejemplo, leche asada, merengues. Siempre hay como una alternativa que uno puede hacer para ayudarse respecto a ese tema. Pero yo primero partiría por irme un poquito más estricta en la alimentación. Mira, esto también es interesante, cómo identificar cuándo es el hambre real. Ya. Lo que pasa es que nosotros tenemos unas hormonas, en el fondo, que nos avisan, ya, grelina, leptina, etcétera, avisan el hambre, la saciedad, y nosotros no las escuchamos porque cuando tenemos, en el fondo, una alimentación alta en carbohidratos o ya tenemos resistencia a la insulina, es como que estas hormonas estuviesen durmiendo. Porque lo que yo tengo es una ansiedad, una adicción, una pedida, por ejemplo, de tu cuerpo de volver a comer azúcar, etcétera. Entonces, cuando yo disminuyo esto, mis hormonas se activan a tal punto que cuando uno tiene la leptina muy arriba, puede hasta sentir náusea al pensar en comer. O sea, se ve reflejado. Entonces ahí yo voy a saber si tengo hambre o no, porque me va a dar como mi cuerpo mismo me va a avisar que de verdad no tengo hambre. Y eso pasa con esta alimentación. Entonces uno tiene que escuchar su cuerpo. Es la única manera de saber cuándo es hambre real. Muy bien, mira, aquí tengo dos que podrían ser una. Y lo que pasa es que una niña me pregunta, consejo que darías para lograr adherencia con el tiempo. Dame un segundito. Y la otra que está muy parecida es para retomar. Están como muy de la mano. Consejo Sí, para llevar una alimentación con el tiempo y otra para retomar y tratar de llevar esa alimentación con el tiempo. ¿Me entendí? sí, sí. Para hacer las dos juntas. Sí, bueno, yo primero el consejo que puedo dar es informarse y Ujú. comprometerse, ¿ya? Porque cuando uno se informa y sabe en el fondo que esta alimentación es salud o que esta alimentación puede revertir alguna condición de salud o que me puede llevar al éxito, en el fondo, yo cuando tengo esa información me es más fácil quizás aceptar un tratamiento diferente a lo convencional, etcétera, porque estoy un poco informado. Y lo otro, el compromiso, o sea, pensar siempre qué es lo que quiero realmente y ponerle, como digo, garra, compromiso, no en el fondo tanto eh, boicot, porque hasta nuestra misma mente nos boicotea. Y la adherencia en el tratamiento también quizás con controles. Yo a veces le digo a la gente, como tener algo un compromiso. Hay también terapeutas que dicen anotar, o sea, tú puedes llevar una forma, digamos, que vayas avanzando día a día, pero puede ser con un control nutricional, puede ser con un control terapéutico, pero es súper importante cuando uno adquiere esa responsabilidad. Yo a veces le digo a mis pacientes, uno aprende a comer el primer mes y después hay muchos que desaparecen. Hasta el mismo doctor Baiter decía la otra vez, o sea, mi consulta número 1 llega al 100% de las personas y a las 2 el 50%. Entonces, ¿qué pasó en la mitad? Entonces, de repente pasa eso, que la gente no adquiere así como un tratamiento tomándole el peso a lo que es, sino que simplemente han buscado también esta alimentación, como te decía, como para bajar de peso, como para verse bien, como para la fiesta puntual. Y eso también hace que uno no vaya a tener la adherencia. El cambio tiene que estar por lo que yo quiero realmente en mí, o sea, y también por tomarle el peso a la condición de salud, que también pasa hoy día que yo puedo tener resistencia a la insulina, pero entré al clan de los normales. O sea, hoy día es mucha gente la que tiene resistencia a la insulina, entonces me siento casi que acompañada y no veo las consecuencias de eso que pueden ser graves, entonces, y que pueden delimitar, como te decía, los años que vengan.
Entonces yo creo que tomarle el peso, sentarse, informarse y comprometerse, ayudarse uno mismo si es para ti. Yo siempre le digo a las personas, esto es para ti. Yo me cocinaba para mí, me trataba de hacer cosas porque eran para mí. Entonces es como un amor hacia ustedes o hacia sus hijos también. Pero eso yo creo que logra bastante la adherencia, tener como un compromiso, también un control o algo que me permita ir, en el fondo, paulatinamente avanzando, sin pesarse, sin medirse. Eso no es un control. No, no hay que controlarse así. Hay un libro que está leyendo, el Más allá de tu cerebro, que lo Sí, me está encanta. leyendo hace poco. Ahí yo tengo ciertas diferencias en algunas cosas, pero son cosas pequeñas de repente del orden de los alimentos. Y también en el milagro metabólico hay una especie de Sí, encuesta donde tú vas, como te hacen sí, preguntas sí, y ahí vas bien. Yo creo que ese es un buen método de sí. ponernos como en cómo saber cómo nos sentimos antes de partir un estilo de esta alimentación y después de un mes ver, porque así podemos medir las sensaciones que tenemos Claro. como... Sí, Hay que encontrarle una razón a esto. Hay gente que lo ha hecho por su familia, hay gente, como dices tú, que lo hace por uno, que lo anota, que lo escribe. O sea, hay distintas herramientas, pero buscar una. Por eso yo decía que cambiar la alimentación no es fácil. Y yo lo entiendo cuando la gente dice que no es fácil. Entonces no lo es. Pero se puede, se puede. Y se puede hacer más fácil también. Que eso es como lo que a mí me encanta esta alimentación, porque yo las dietas que prescribía antiguamente, fomes, o sea, sin sabor, para morirse de hambre, y era así, ¿te fijas? Entonces, hoy día no, hoy día tú le puedes poner sazón a las comidas, hoy día en el fondo te sientes grasa. mucho más saciada, claro, Sí, po. te sientes más animada, entonces hoy día aparte no sientes hambre, entonces yo creo que hoy día tienes muchas herramientas que van pasando en tu mismo cuerpo que te van ayudando per se. O sea, uno ya no sentir tanta hambre y que eso pasa en los primeros días. La gente me dice, uy, yo no tengo hambre, no sé, o sea, eso empieza a pasar en los primeros días, entonces eso ya te va ayudando también a continuar, porque los cambios se ven a veces de inmediato. Hay gente Sí, que recupera la energía en una semana, me dice es que yo me siento fantástico, qué sé yo, o recuperé, no sé, etcétera, mi digestión. Y cualquier cambio que tú vayas viendo en tu cuerpo, vas a irte dando cuenta que donde estás avanzando estás bien, porque eres tú en el fondo la que lo padece y no lo normalices. exactamente. Cambiar el foco de objetivo es súper importante, de no solo un tema estético, sino un tema más de salud, de sumar salud a nuestra vida. Vamos a dejar esta pregunta y una más, y ahí cerramos, porque Ya, estamos en el tiempo. Mira, ¿cuáles son los carbos con menos subida de insulina? ya. Bueno, si respondemos en el fondo general, los carbohidratos en el fondo que más te sube la insulina son los sin almidón, por ejemplo las verduras, eh, etcétera, algunas frutas como los berries, pero también hay que ver, por eso si acaso caso, hay gente que hoy día tiene una resistencia a la insulina súper descompensada, entonces es muy poquita, digamos, la respuesta que tiene frente al consumo de carbohidratos. Entonces habría que ver caso a caso, pero generalmente son las verduras sin almidón y las frutas en el fondo que me quedaría como los berries, que pueden en el fondo estimular poco la insulina, pero igual lo van a hacer, entonces por eso digo que caso a caso hay que ver qué, y también los gramajes más que el alimento en sí. Porque yo puedo decir una frutilla, yo me como 2 frutillas, es suficiente. Pero también la gente a veces lo malinterpreta, es como, ah, ya, frutillas, me como Medio 500. kilo. Claro. Entonces es lo mismo. Y también a veces pasa con muchas verduras. Si yo estoy poniendo mi énfasis en las verduras, pese a tener sin almidón, igual tienen más carbohidratos. Entonces yo estoy poniendo mi énfasis ahí y como solamente verdura y no, digamos, también acompañado de proteína y de grasas saludables, también estoy ahí en un desbalance. Entonces siempre hay que ver caso a caso y con exámenes, porque la resistencia a la insulina digamos, es como súper quisquillosa, ¿ya? Y provoca también otra sintomatología y otras enfermedades asociadas a la resistencia a insulina que uno no cree. Entonces, de repente la gente me dice, es que yo sufro de esto, y te has hecho un examen de insulina, un OMA, una insulina basal, porque apuesto que por ahí va. Así que eso. Muy bien, a ver. Esta es interesante. ¿Es cierto que tomar mucha agua, es decir, más de 3 litros, es malo para los riñones?
Ya, el agua no va a ser mala para los riñones. Lo que pasa es que en el fondo cuando te deshidrata, que era lo que te decía yo, en el fondo cuando tú estás Lo que botando hablábamos anterior. todos los electrolitos de tu cuerpo, claramente va a provocar un desbalance electrolítico y tú puedes tener alguna sintomatología, no sé, dolor de cabeza, que es lo que pasa también en los primeros días de esta alimentación, que uno piensa que es hipoglicemia y está mayoritariamente asociado a la deshidratación que sucede al, digamos, al quitar los carbohidratos. Entonces, una buena hidratación en el fondo de agua tiene que ir acompañada, como te decía, o de electrolitos o de sal, o de agua en el fondo con minerales. Pero no habría daño en los riñones por tomar agua, excepto yo creo que cuando uno toma agua que es como para la plancha, que digo yo, esta agua sirve para la plancha, pero no para hidratarse uno. No, muy bien, súper. Oye, en honor al tiempo, es que nosotros a esta hora Sí. nos empieza a subir el cortisol, entonces después de las 10 late ya es muy tarde. Entonces Oye, tenemos pero es que que se me ha descansar. pasado demasiado rápido, de ¿Viste? verdad. ¿Viste? Pero muy Yo te rápido dije. que... Sí, es que bueno, tú eres muy agradable para conversar, por eso te digo, yo ese día te vi, fue como, no, te conozco de mucho tiempo De mucho tiempo. y sí, y yo creo que nos une esa energía eh, y de verdad se me pasó muy rápido, así que feliz de haber estado contigo y seguir contestando a la gente, pero ya habrá oportunidad, yo los dejo invitados a que, bueno, visiten en el fondo mi Instagram y mi bio porque está ahí si es que necesitan una consulta nutricional para que yo pueda ayudarlos en todas sus dudas o en el camino. Y también comentar cortito que en diciembre estoy con un desafío, ya un desafío A ver, a ver, keto. Voy a a ver, a estar ver. ahí. Voy a iniciar un desafío keto de 21 días. Voy a estar con unos monitores especialistas en la alimentación baja en carbohidratos y vamos a acompañar, digamos, todo este proceso. Así que, verdad, si te interesa, me puedes escribir, me puedes mandar un DM o en mi perfil, en mi bio está la información. Pero, verdad que para ayudarte, estoy tratando de hacer todo lo posible. Ese es el coaching que viene en diciembre, 21 días Sí, sí, parte desde el el primero, sí, primero de el primero de diciembre. diciembre hasta el Ya. 21 de diciembre. Y Oh, si ya buena, aparte de las justo. consultas que yo tengo y coaching en igual de acompañamiento, yo en el fondo en pandemia nosotros lanzamos como este producto de coaching hace ya 3 años atrás y ha sido fundamental porque también las personas necesitan estar acompañadas, sobre todo en este proceso y eso también es parte de cuando me preguntaban qué logro adherencia, cómo logro adherencia, si necesitas compañía aquí estamos, porque de verdad a veces lo único que uno necesita es eso, que alguien te diga sí vas bien, no aquí, allá y te debe pasar lo mismo a ti con tu alumno, el que tú los motives debe ser mucho más importante que hacer el ejercicio solo. Exactamente. Oye, ¿tú atiendes niños en tu consulta o no? Sí, sí, Sí. de todas Ya, ahí maneras. tienen que ir al tu Instagram, está ahí en el perfil arriba, Sí. mgazawe, pueden encontrarla, @mgazawe, y pueden revisar en la bio, y ahí está el link directo para tomar la hora en Encuadrado. Ahí pillamos ahora la Mare. Está trabajando independiente, eso es muy rico trabajar así. Uno se ordena con sus tiempos, así tus cositas tranquilas, y eso es importante de tener paz y tranquilidad en este momento de nuestras vidas. Nosotros compartimos más o menos la misma generación, entonces estamos en Sí, esa, en la varada de los 90, entonces estamos ahí como trabajando, somos millennials prácticamente, entonces eso es importante. Y como te decía, en algún momento te dije, ese es mi don. Mi don es sumamente enérgico, de conexión con las personas. Me gusta hacer esto porque esto genera esa magia de poder conectar con personas y que puedan hacer algún cambio en su vida. Así que somos entes que venimos a conectar con la gente. No venimos solamente a caminar por la tierra, tenemos que hacer conexiones con el universo. ¿Ya? no somos solo biología, eso también digo yo siempre. Exacto, somos energía. Y eso, muchacha, muy agradecido. Voy a dejar el live. Después yo te linkeo cuando lo suba a YouTube. Ajá. Voy a ver si lo puedo dejar junto ahí, si te puedo agregar como colaboradora, creo que puedes dejarlo en tu plataforma para que lo tengas también en tu Instagram. Ya, Pero así que ahí, si eso no pues, te siguen a ti, muchacha. lo ven. Sí, lo ven acá, no sé, pues ahí vemos, ¿no? Ya, así que agradecido de esta invitación, lo pasamos bien. Sí. Y se fue el tiempo volando, ¿viste? Sí, esto es súper. De verdad que sí, de verdad que gracias a ti lo pasé muy bien, me solté bastante, fue una conversación muy grata, amigable, así que bueno, cuando quieras, aquí estamos, un gusto de verdad haberte conocido y estaremos compartiendo fuera en las redes, donde sea, pero
toda la buena onda para ti, muchacho. Así que el late del muchacho, buenísimo. Ya, ahí nos desconectamos. Gracias, muchachas. Un Vamos al habla abrazo, un entonces. beso, chao. Chao, 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 muchachas. Cuídense.